Vamos a reanudar. Ya está. A ver, imágenes. Yo, por ejemplo, cuando podamos tocar hongos o cuando podamos tocar parásitos, ahí sí les podría colocar imágenes, pues, ¿no? Para indicar, por ejemplo, qué hongo es, imágenes de las toxinas. Ahora, si tú me dices una imagen de las toxinas, ¿qué pasaría? ¿Sí? ¿Qué pasaría? ¿Qué dicen? Cuando dice otra forma de hacer la clase y no de poner ese problema, no se la batalla. Sí, con este, me han dicho que con este sí, ¿ah? No sé. Me han dicho que con este ya no es el de mismo Cisco. ¿Sí? Si no, pues le repito la clase en otra oportunidad, si es que no se graba bien, ¿ya? Igual voy a revisar posteriormente el video. Ah, ya, lo que me decía su compañero, ¿no? Sobre las toxinas. ¿Qué pasaría si yo pongo una toxina, ¿sí? Una imagen de una toxina que está bloqueando lo que es el factor de elongación 2. Yo sé que rápidamente ustedes van a decir eh, la toxina diftérica, pero hoy día también vamos a tocar un- una toxina que también bloquea lo que es el factor de elongación 2, ¿sí? Bueno, vamos a empezar. Hoy día vamos a empezar hablando sobre salmonela, ¿ya? Vamos a empezar hablando sobre salmonela. Bueno, como vemos aquí en las imágenes, ¿ya? Salmonela es un bacilo, ¿ya? Es un bacilo gran negativo, presenta flagelos, ¿sí? Presenta varios flagelos perítricos, ¿sí? Flagelos, esto no hay una buena imagen, acá está, ¿no? Flagelos perítricos, ¿sí? Salmonella es un bacilo gran negativo, presenta flagelos perítricos. Su tamaño aproximadamente es de 0,5 a 0,8 micrómetros de ancho y de 1 a 3 micrómetros de largo, ¿sí? Esa es la longitud de Salmonella. Pertenece a lo que es la familia Enterobacteriaceae, ¿ya? Pertenece a la familia Enterobacteriaceae. Me imagino que ustedes habrán escuchado de Salmonella, ¿verdad? Salmonella. A ver, ¿cuántas especies tiene Salmonella? ¿Quién me dice cuántas especies tiene Salmonella? Dos, ya. A ver, ¿cuáles son? A ver, ¿cuál es el otro? ¿No? Me están diciendo dos. ¿Y cuál sería el otro? A ver, ¿están seguros? Ya, muy bien. Ya. Claro, presenta dos especies, ¿ya? Este microorganismo presenta dos especies. Aquí no me da la opción para escribir, ¿no? Bueno, Salmonella presenta dos especies, como mencionó su compañera aquí. Tenemos lo que es Salmonella bongori, ¿ya? Salmonella bongori, y lo que es Salmonella entérica, ¿sí? Esas dos especies nada más presentan Salmonella. Salmonella bongori y Salmonella entérica. Ahora, los patógenos humanos, ¿sí? Los patógenos humanos se encuentran dentro de esta especie, Salmonella entérica, ¿sí? De los cuales, pues, esta Salmonella entérica presenta subespecies, ¿sí? Presenta subespecies, ¿no? Clasificadas como 1, 2, 3A, 3B, 4 y el 6. Creo que está, ya está, ¿no? Entonces le dije, ¿no? Uno, ¿no? Así. Esas son las subespecies, ¿sí? Estas son las subespecies de Salmonella entérica. Y el 6, ¿ya? Pero tiene sus nombres, ¿sí? Tiene sus nombres. Por ejemplo, el de Salmonella entérica uno, ¿no? La subespecie uno también pertenece a la subespecie entérica. La subespecie 2 se denomina Salamae. Salamae, ¿sí? La subespecie 3 se denomina Arizonae.
¿no? La 3A, la 3B se denomina D. arizonae, la 4 se denomina Outanae, Outanae, ¿sí? ¿Ya? Y la 6 se denomina Indica, ¿ya? Entonces, Salmonella entérica, ¿no? Salmonella entérica, subespecie entérica, ¿ya? Igual vamos viendo que dentro de esta subespecie entérica, ¿ya? Tenemos eh, varios serotipos, ¿sí? Entonces, vamos recordando, es un bacilo gram negativo, ¿correcto? Entonces, como es un bacilo gram negativo, va a presentar su lipopolisacárido, ¿ya? Va a presentar cápsula, ¿sí? ¿Qué más? Ah, los flagelos, ¿ya? Entonces, por la composición de lo que es su lipopolisacárido, ¿se acuerdan que en la primera clase mencionamos el lipopolisacárido está conformado por el lípido A, el núcleo del polisacárido y el polisacárido O? Y les mencioné, claro, ¿no? Y les mencioné que por este polisacárido O, ¿no? Por la secuencia de azúcares presentada me permitía determinar la especie, o en este caso las subespecies, o serotipos incluso, ¿sí? A ver, apaguen su audio, por favor, ¿sí? Ya está. Entonces, por este lípido, por este polisacárido que corresponde pues al antígeno O, ¿sí? También tenemos lo que es el antígeno flagelar, ¿no? El antígeno H y el antígeno capsular, ¿no? El antígeno capsular se denomina, ¿sí? Así, BI, ¿sí? Es el antígeno capsular. Entonces, por esas tres condiciones, ¿sí? Por esas tres condiciones, polisacárido O, ¿no? O el antígeno O, ¿ya? El antígeno H y el antígeno BI, es que existen aproximadamente 2.500 serotipos de salmonela, ¿sí? 2.500 serotipos que están agrupados, ¿sí? Estos serotipos están agrupados en serogrupos, ¿sí? Tenemos lo que son, tenemos los serogrupos, por ejemplo, el serogrupo A, ¿sí? El serogrupo B, luego lo bajo, ¿ya? Serogrupo C1, el C2, el serogrupo D, ¿ya? Tenemos esos serogrupos. Y dentro de esos serogrupos tenemos los serotipos, ¿sí? Y ahí están los serotipos que ustedes están mencionando, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Salmonella typhimurium, ¿ya? Tenemos a Salmonella typhimurium, tenemos a Salmonella paratyphi, que están aquí en el serogrupo B, ¿ya? En el serogrupo B. Entonces, en este serogrupo B tenemos a lo que es, ¿no? El serotipo Typhimurium, como le dije, Typhimurium y el paratyphi, ¿ya? Así. Esto corresponde para el serogrupo B, ¿ya? No sé para esto. Y para lo que es el serogrupo D, ¿sí? Para el serogrupo D, nosotros tenemos por aquí lo que es los serotipos, ¿ya? TIFI, ¿sí? El serotipo TIFI. Y trabajar con esto también es un poquito complicado, ¿no? Bueno, el serotipo TIFI y el serotipo Enteritidis. Enteritidis, ¿correcto? Ahí sí, ya está. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes mencionan, ¿no? Salmonella typhi, se están refiriendo a lo que es el serotipo, ¿sí? Entonces, la manera correcta, si la manera correcta de nombrarlo sería Salmonella entérica, subespecie entérica,
Serotipo TIFI, por ejemplo. ¿Correcto? Esa es la manera correcta de nombrarlo. Entonces, ¿cómo se escribe? ¿Cómo se escribe? Yo siempre les recalcaba, ¿sí? Yo siempre les recalcaba que eh, los nombres de los microorganismos se escriben en cursiva, ¿sí? Se escriben en cursiva y lo que es la primera letra del género con mayúscula y después el resto con minúscula, ¿no? Entonces, por ejemplo, salmonela, ¿sí? Salmonela. Esto es con cursiva, ¿sí? Con cursiva. Y ahora, lo que es TIFI, ¿sí? Por ejemplo, ¿ya? Lo que es TIFI, eso ya no es especie, ¿sí? Eso ya no es especie, por lo tanto, se escribe la primera letra con mayúscula, ¿sí? La primera letra con mayúscula, y esto no se escribe con cursiva, ¿sí? Esto no va con cursiva. Esto sí, ¿sí? Salmonella, sí, con cursiva con su primera letra con mayúscula, y Tifi va, no va con cursiva, ¿sí? No va con cursiva y también la primera letra con mayúscula, ¿sí? Esa sería la manera correcta de escribirlo, ¿ya? Entonces, Salmonella typhimurium, ¿sí? Salmonella typhimurium y lo que es Salmonella enteritidis son causantes de lo que es gastroenteritis, ¿sí? Salmonella typhimurium y enteritidis son causantes de gastroenteritis. Mientras que lo que es Salmonella paratifi, la Salmonella paratifi y lo que es Salmonella tifi, estos son causantes de lo que es la fiebre tifoidea. ¿Correcto está ahí? Entonces, si hablamos, ahora vamos a denominar pues salmonelas tifoideas. Cuando yo hablo de salmonelas tifoideas, yo me estoy refiriendo específicamente a salmonella paratifi y salmonella tifi. Y cuando hablo de salmonelas no tifoideas, yo me estoy refiriendo pues a salmonella enteritidis, salmonella diffimurium y hay otras, ¿ah? Hay otras salmonelas, ¿no? Hay otros serotipos. Entonces, si hablamos nosotros sobre lo que es estas salmonelas tifoideas, ¿ya? Estas salmonelas tifoideas. Eh, su hospedero es el ser humano, ¿sí? No afecta a otras personas, no afecta a otros organismos, solamente afecta al ser humano. Su mecanismo de transmisión es a través de aguas o alimentos contaminados con heces de personas portadoras o personas enfermas, ¿sí? Es la única forma de transmisión. Y pues, si es que se presentan casos de esta salmonelosis, mucho está asociado con las condiciones sanitarias, ¿sí? Es que no hay una buena disposición de las excretas, ¿sí? No han recibido una adecuada educación, ¿sí? En casos de hacinamiento, ¿sí? Esos son factores para que se pueda desencadenar una salmonelosis. Y si hablamos de lo que son las salmonelas no tifoideas, ¿ya? Si hablamos de las salmonelas no tifoideas, ¿ya? Estas se encuentran en el ser humano, sí, pero también se encuentran en los animales. Entonces, su mecanismo de transmisión es mucho más sencillo, ¿sí? ¿Dónde se encuentra? Se puede encontrar, por ejemplo, en las aves, se puede encontrar en los roedores. Entonces, cuando estos animales, incluso el ser humano, defecan en zonas no adecuadas, puede contaminar los alimentos y las personas, pues, se van a infectar con estos microorganismos. Por ejemplo, ¿no? Bueno, cuando era niño, mi mamá me decía, por ejemplo, en época de verano, ¿no? No consumas mayonesa, ¿por qué? Porque te puede dar salmonelosis. Y bueno, no lo comprendía muy bien, ¿no? Pero estas salmonelas no tifoideas, específicamente lo que es Salmonella enteritidis, ¿sí? Este se puede encontrar colonizando lo que es el oviducto, ¿sí? El oviducto de las gallinas. Entonces, cuando estas gallinas van a poner los huevos, ¿sí? Por ahí va ingresando el microorganismo. Ustedes, si es que han visto, por ejemplo, cuando una gallina pone huevos, el huevo que recién es puesto es blando, es poroso, que cuando entra en contacto con el oxígeno recién pues se endurece. Entonces, mientras esté blando, mientras esté poroso, estas salmonelas ingresan al interior del huevo.
¿ya? Y ahí van a estar multiplicándose, ¿no? Entonces, las personas que consuman alimentos poco cocidos, ¿sí? Provenientes de, por ejemplo, aves, ¿no? O los huevos en este caso, pueden adquirir una salmonelosis, ¿no? Entonces, como les mencioné, también se encuentran los roedores. Entonces, vamos a ver su mecanismo patogénico, ¿ya? Vamos a ver su mecanismo patogénico. Primero, pues, el microorganismo va a ingresar con los alimentos contaminados, ¿correcto? Ingresa. Ahora, aquí hay una primera barrera que tiene que vencer el microorganismo, el pH ácido del estómago, ¿sí? Por lo tanto, se va a requerir una alta cantidad de microorganismos para que puedan tolerar ese pH y poder provocar la infección. Entonces, se necesita aproximadamente de 10 a la 6 a 10 a la 7 microorganismos para que se pueda producir el proceso infeccioso, ¿sí? Algunos textos mencionan que para salmonelas no tifoideas, ¿sí? Bastaría con 200, ¿sí? Bastaría con 200 microorganismos. Y las salmonelas tifoideas sí requieren pues de 10 a la 6 a 10 a la 7 microorganismos, ¿ya? Entonces, llegó a nivel intestinal y también tiene que vencer ahí lo que son los péptidos antimicrobianos, tiene que vencer el efecto de las sales biliares, ¿sí? Y tiene que atravesar lo que es la capa de moco que está recubriendo lo que son las células epiteliales del intestino, para que pueda tomar contacto con las células, ¿ya? Entonces, las salmonelas tifoideas principalmente van a infectar lo que son las células M, ¿ya? Las salmonelas tifoideas infectan las células M, mientras que las salmonelas no tifoideas van a infectar lo que son los enterocitos, ¿sí? Lo primero que tiene que ver es un proceso de endocitosis, ¿ya? Vamos aquí en la célula. Entonces, esta es la luz intestinal, ¿ya? Todo esto es la luz intestinal. Entonces, el microorganismo está por aquí. Como dije primero, tiene que adherirse a la mucosa intestinal. Se adhiere, ¿sí? Y va a realizarse un proceso de endocitosis mediada por receptor. ¿Qué me estoy refiriendo? A que los receptores que se encuentran a nivel de la membrana a nivel de las células intestinales van a tomar contacto con unas adhesinas que van a presentar estos microorganismos y van a provocar que sean endocitados, ¿ya? Sean endocitados y viajen hacia el otro lado de la célula, ¿sí? Salen, realizan un proceso de transitosis y recién ahí van a tomar contacto nuevamente para que el microorganismo sea endocitado nuevamente. ¿Cuál es la finalidad? Poder aplicar eficientemente sus factores de virulencia. Entonces vamos mencionando cuáles son esos factores de virulencia, ¿sí? Primero participan lo que son las proteínas CYP, ¿sí? Tenemos lo que son las proteínas CYP, ¿ya? Tenemos lo que es la CYP-C y tenemos lo que es la CYP-A, ¿ya? La CYP-C, ¿qué va a provocar? Primero, la formación de poros, ¿sí? Tiende a provocar lo que es la formación de poros, ¿sí? Tiende a provocar la formación de poros. Luego ingresa la CYP-A con otras proteínas auxiliares, ¿sí? Esas proteínas auxiliares se denominan las proteínas SOP, ¿ya? Así se denominan las proteínas SOP. Entonces, la CYP-A, ¿qué es lo que va a hacer? Va a provocar lo que es una reorganización de lo que es el citoesqueleto, ¿sí? Reorganización específicamente lo que son los filamentos de actina, para que pueda englobar al microorganismo, ¿sí? Lo engloba y nuevamente lo tenemos aquí dentro de la célula, ¿sí? Luego participan las SOP, ¿no? Tenemos la SOP A, SOP B, SOP C, SOP D, ¿sí? Las más conocidas son la SOP E y la SOP B, ¿sí? De la SOP A, la SOP C y la SOP D no se conoce muy bien su función. Entonces, la SOP E, ¿qué es lo que van a hacer estas SOP E?
Estas van a actuar sobre las proteínas Rho de un GTP, ¿ya? Eso ya, estas proteínas Rho las hemos mencionado ya varias veces. Entonces, estas proteínas Rho, estamos hablando específicamente de la CDC42, ¿ya? Vamos a colocarlo por aquí, la CDC42. Tenemos, por ejemplo, lo que es la proteína RAC1, ¿no? La proteína RAC1. Tenemos, por ejemplo, la proteína Rho, ¿sí? La proteína Rho de un AGTP. Entonces, estos van a ser el blanco para la proteína SOP-E, ¿sí? Estas también se van a encargar de lo que es la reorganización del citoesqueleto, de los filamentos de actina, ¿sí? Supongamos que estamos hablando de un enterocito donde acá tiene sus microbiosidades. Entonces, estas microbiosidades se van a ver alteradas, ¿sí? Va a provocar un mayor aumento de la fluidez, un mayor movimiento de lo que son estas microbiosidades, en el cual no va a poder haber una absorción de nutrientes eficiente, ¿sí? Y va a facilitar que los microorganismos, ¿no? Las salmonelas que estén aquí en esta región, puedan ingresar también por un proceso de endocitosis, ¿ya? Luego, la SOC-B. ¿Qué es lo que va a hacer la SOC-B? La SOC-B va a formar una molécula denominada 1,3,4,5 tetraquisfosfato de mioinositol, ¿ya? Vamos a escribirlo. 1,3,4,5 tetraquisfosfato de mioinositol, ¿sí? Mioinositol, ya está. Entonces, esto, ¿no? Este tetraquisfosfato que se está formando por acción de la SOP-B se está acumulando dentro de la célula. Y esto va a provocar que se aperturen canales iónicos y comience a salir cloro, sodio y agua, y van a provocarse lo que son las diarreas. ¿Está claro hasta ahí? Muy bien. ¿Ah? Esto es principalmente sobre las salmonelas eh, tifoideas, ¿ya? Entonces, esto va a provocar que las células, ¿sí? Las células que se están viendo afectadas, comiencen a activar sus citoquinas, ¿se acuerdan? Bueno, no me acuerdo si con ustedes lo mencionamos, que las células comienzan a sintetizar citocinas proinflamatorias. Por ejemplo, la interleuquina 8. La interleuquina 8 es el principal quimio atrayente de los neutrófilos, ¿no? Entonces, esta célula secreta, ¿no? Secreta interleuquina 8. ¿Para qué? Para que los neutrófilos, ¿sí? Los neutrófilos que están en esta zona de aquí, comiencen a migrar, comienzan a migrar y comienzan a atacar a los microorganismos. Pero los microorganismos están dentro de la célula. Entonces, con sus enzimas hidrolíticas, están provocando daño, están provocando inflamación a nivel de lo que es las células intestinales. ¿Ya? Entonces se va a generar un proceso inflamatorio, náuseas, vómitos, diarrea, va a haber fiebre, ¿sí? Dolor abdominal, ¿no? Todo esto específicamente sobre salmonelas no tifoideas, ¿ya? Sobre salmonelas no tifoideas. Ahora, ¿qué pasará con las salmonelas tifoideas? ¿Ya? Vamos a ver qué es lo que pasará con las salmonelas tifoideas. Vamos a ver. Es igual, ¿ya? Tenemos células intestinales. Por aquí está las salmonelas tifoideas, ¿eh? También van a ingresar por un proceso de endocitosis mediada por receptor. Aquí va a estar el microorganismo. Sale por el otro lado. También utiliza lo que son las SOP y las ZIP. También van a sintetizar esas, ¿ya?
Y aquí está el microorganismo, ¿no? Se está multiplicando, ¿no? Que ingresó por este lado de la célula. Pero aparte comienza a sintetizar, por ejemplo, lo que es la proteína S, SSPT, ¿sí? La proteína SSPT, vamos a escribirlo. SPT1 específicamente, ¿ya? ¿Qué es lo que va a hacer esta toxina? Lo que va a hacer es que va a bloquear, ¿sí? Va a bloquear a la sub-E, bloquea a la sub-E, ¿sí? Nosotros hemos visto que la sub-E va a provocar un aumento del movimiento ondulatorio de este lado de la membrana, ¿correcto? Entonces lo que hace esta SSPT1 es bloquear esta sub-E, entonces se reduce lo que es este movimiento ondulatorio a nivel de la membrana, ¿ya? ¿Con qué finalidad? Porque a través de esto es que la célula comienza a sintetizar lo que son estas citocinas proinflamatorias, ¿sí? Entonces la quimiotracción por parte de neutrófilos se ve disminuida. No es que no se dé, sí se da, pero se da en pocas proporciones, ¿ya? También que va a bloquear específicamente a, a lo que es ¿cómo se llama? A la sub B, ¿sí? Bloquea también a la sub B para que haya disminución de los procesos diarreicos, de los cuadros diarreicos, ¿sí? Entonces, ¿no? La SSPT1, actúa disminuyendo lo que es el movimiento ondulatorio de la membrana de la célula afectada y también disminuyendo lo que son la generación de diarreas, ¿ya? Luego sintetiza, ¿sí? Luego va a sintetizar lo que es SSPH1, la SSPH1, y tenemos lo que es la eh, ABRA, ¿sí? Estas dos toxinas. ¿Qué van a hacer estas toxinas? Estas toxinas actúan específicamente bloqueando a lo que es el factor nuclear kappa B. ¿Sí? ¿Se acuerdan que también mencionamos sobre este factor nuclear kappa B? Que va a permitir la síntesis de citocinas proinflamatorias, ¿no? Entonces se bloquea en este caso la síntesis de citocinas proinflamatorias, ¿no? Entonces el microorganismo se está multiplicando aquí en el interior de la célula, ¿sí? En el caso de las salmonelas no tifoideas, ahí quedó, ¿ya? Ahí quedó. Pero aquí estamos viendo las salmonelas tifoideas, donde estas salmonelas tifoideas que se encuentran en esta zona, ¿ya? Van a favorecer para que los macrófagos que están por aquí los fagociten, ¿sí? Los macrófagos lo van a fagocitar, ¿no? Fagocitan al microorganismo, está aquí en el endosoma, ¿sí? Y acá en el interior del endosoma, por acidificación del endosoma, es que se comienzan a activar otros genes. Se comienzan a activar, por ejemplo, lo que es el sistema de dos componentes. ¿Se acuerdan que hablamos en Staphylococcus aureus también sobre un sistema de dos componentes? Aquí también presenta, pero es distinto al que hemos mencionado en Staphylococcus aureus, ¿ya? Aquí estamos hablando de lo que es el sistema regulador de dos componentes, específicamente lo que es el FOP y el FOQ, ¿ya? Esto se activa, ¿ya? Este FOP, este FOQ, se activa por la acidez que se está manifestando acá en el interior del endosoma. ¿Y qué es lo que va a provocar? Que haya un cambio estructural en el microorganismo, ¿sí? Comienza a modificarse lo que es el lipopolisacárido, comienza a modificarse lo que es el flagelo, ¿sí? Comienza a formar su cápsula, que es este microorganismo, para verse protegido, ¿sí? Para verse protegido de los péptidos antimicrobianos, de las enzimas hidrolíticas, ¿ya? Y también se activa lo que es un sistema de secreción tipo 3, ¿no? Denominado así, sistema de secreción tipo 3, ¿ya? Este sistema de secreción tipo 3 está codificado por la isla de patogenicidad 2 de Salmonella.
¿Qué es lo que va a hacer este sistema de secreción de tipo 3? Este sistema de secreción tipo 3 lo que va a provocar es la formación de poros a nivel aquí del endosoma. Se forman poros. ¿Para qué? Para que los nutrientes, ¿no? Por ejemplo, aminoácidos o azúcares que están aquí en el citoplasma ingresen al endosoma y el microorganismo lo aprovecha pues para nutrirse, ¿no? Y crecer. Y posteriormente pues eh, causar lisis del macrófago, ¿sí? Entonces, igual como mencionamos para el caso de qué microorganismo, de listeria, ¿no? Los que pusieron listeria, ¿no? Entonces, mientras está ocurriendo esto, ¿sí? Mientras está ocurriendo esto, el macrófago ya migró a otras partes del cuerpo, ¿no? Aquí estaba a nivel de la submucosa, pasó a circulación y se puede dirigir a las meninges, se puede dirigir a los huesos, se puede dirigir al corazón, a los pulmones, ¿no? A distintas partes se puede ir, ¿no? Entonces, cuando llega a esos órganos, el microorganismo pues ya se libera y provoca daño. ¿Quedó claro? Entonces, vamos bien. Para las salmonelas no tifoideas, ¿ya? No tifoideas, ¿sí? El periodo de incubación. El periodo de incubación puede ir desde 6 a 48 horas, ¿sí? De 6 a 48 horas es el periodo de incubación. Donde ¿qué se va a manifestar? Yo les mencioné, ¿no? Va a haber náuseas, vómitos, diarreas, dolor abdominal, va a haber fiebre, ¿sí? Eso es lo que se va a manifestar. Aquí la enfermedad es autolimitada, que tiende a durar pues de 4 a 7 días, y entonces se le tiene que dar pues su reposición de líquidos, ¿no? Aquí tiene que haber reposición de líquidos. En el caso de que sea pues personas inmunodeficientes, se puede utilizar antibióticos, ¿ya? Se pueden utilizar, por ejemplo, lo que son las quinolonas, ¿no? Su, su cipro, por ejemplo, ¿no? El ciprofloxacino se le puede dar aquí a estas personas inmunodeprimidas. Y si hablamos de lo que son las salmonelas tifoideas, ¿ya? Si hablamos de las salmonelas tifoideas, ¿ya? Aquí el periodo de incubación va de 10 a 14 días, ¿sí? Periodo de incubación de 10 a 14 días. Y aquí pues puede presentar una serie de enfermedades, ¿no? Va a haber primero fiebre, ¿sí? Puede haber, como le mencioné, diarrea, pero en menor cuantía que lo que se presenta aquí, ¿no? Que son las salmonelas no tifoideas, ¿ya? Porque aquí por acción de la que es la SSPT1 va a disminuir, ¿no? La generación de diarrea, ¿no? Entonces va a haber fiebre, puede haber dolor abdominal, puede haber diarrea, ¿sí? Pero cuando el microorganismo pasa sangre, ¿no? Y dependiendo del órgano donde se dirija, se puede producir, por ejemplo, una endocarditis, se puede producir una meningitis, una osteomielitis, ¿sí? Puede haber una pancreatitis, ¿ya? Lo característico, ¿sí? Lo característico es por el efecto endotóxico que presenta lo que es un lipopolisacárido y que se puedan manifestar unas manchas a nivel de la piel, ¿sí? Unas manchas, color salmón, ¿no? De ahí proviene el nombre salmonela. Entonces, a ver qué más. Entonces, ¿cómo se diagnostica? Para el caso de las salmonelas no tifoideas, pues sería su muestra de heces, donde se podría hacer lo que es un coprocultivo, ¿sí? Se podría realizar un coprocultivo, y si se observa al microscopio, ahí van a observar bastantes neutrófilos, ¿sí? Que se van a observar abundantes neutrófilos. En el caso de las salmonelas no tifoideas, las salmonelas tifoideas, ¿sí? En el caso de las salmonelas tifoideas, eh, al inicio de la enfermedad podemos encontrarlo en heces, ¿sí? Al principio de la enfermedad. Pero posteriormente, pues, como ya pasó a circulación, podemos hacer un hemocultivo, ¿sí? Porque el microorganismo está en sangre ahí, ¿no? Hacemos un hemocultivo y observaríamos ahí el crecimiento del microorganismo, ¿no? Y luego, pues, va a depender del órgano donde se encuentre para poder tomar nuestra muestra. O podemos determinar a través de eh, pruebas serológicas, ¿no? Detección de anticuerpos contra estas salmonelas tifoideas. Sí, en este caso la prueba se denomina reacción contra antígenos febriles.
¿no? Que van a detectar pues, específicamente son los anticuerpos dirigidos contra la cápsula, ¿ya? Una característica que no les mencioné es que las salmonelas no tifoideas no presentan cápsula, ¿ya? Estas no forman cápsula. Las salmonelas tifoideas sí forman cápsula. Entonces, aquí el tratamiento, aquí sí tiene que haber tratamiento, pues, ¿no? Entonces, aquí el tratamiento de elección es las quinolonas, ¿ya? Ese es el tratamiento de elección. Ahora, igual les vuelvo a comentar algo principalmente sobre la resistencia bacteriana, ¿no? Siempre las madres se preocupan por nosotros y cuando nos ve enfermos, siempre nos trata de dar algún medicamento, ¿no? Al menos yo recuerdo que cuando estábamos mal del estómago, rápidamente nos daban Bactrim, ¿no? Ustedes saben que el Bactrim es trimethoprim sulfamethoxazol. Entonces, debido a eso, ¿no? Debido a eso, entonces estas salmonelas tifoideas ya adquirieron resistencia a esos antibióticos, ¿no? Entonces, incluso hay algunas de estas salmonelas que incluso ya se han vuelto resistentes contra estas quinolonas. Entonces se tiene que evaluar otro antibiótico, que en este caso puede ser una citromicina, por ejemplo. ¿Ya? Hay vacunas, sí, hay vacunas contra estas salmonelas tifoideas, que estas vacunas están dirigidas específicamente contra la cápsula. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, muchachos, respecto a esto? ¿Todo claro? ¿Cuánto demora en pasar a sangre? Bueno, va a depender de la respuesta inmunológica de la persona. Sí, a ver, como le dije, pues si el periodo de incubación, ¿sí? Si el periodo de incubación es de 10 a 14 días, entonces puede ser que el microorganismo esté pasando sangre entre el octavo y el décimo mes, octavo o décimo día de la enfermedad, ¿ya? Pero eso no significa, pues, que todas las personas que estén infectadas con salmonela, con estas salmonelas, ¿no? Las salmonelas típicas, van a, van a desarrollar lo que es la, eh, la enfermedad. ¿Sí? Puede quedar limitado solamente a nivel intestinal, ya depende de la respuesta inmunológica. Ahora, si me disculpan un momentito, rapidito, ¿sí? Todavía. Ya, vamos a continuar. Vamos a hablar sobre Shigella. ¿Ya? Vamos a hablar sobre Shigella. ¿Qué es lo que saben de Shigella? A ver, ¿qué es lo que saben ustedes de Shigella? ¿No? Es un bacilo gran negativo, ¿correcto? Ya, es un bacilo gran negativo. Eh, Aquí sintetiza la toxina Chiga, no es que sea tipo Chiga, la toxina Chiga, porque la toxina tipo Chiga es sintetizada por E. coli, ¿sí? La E. coli enteroinvasiva, ¿ya? Entonces, bacilo gram negativo es más pequeño que Salmonella, no forma cápsula, ¿sí? Esta Shigella no forma cápsula. Otra diferencia con Salmonella es que no presenta flagelos, ¿sí? Es un microorganismo inmóvil, ¿sí? Es anaerobio facultativo, al igual que Salmonella, ¿ah? También llega a afectar a nivel intestinal. Entonces, eh, existen aproximadamente unos 47 serotipos de este microorganismo, ¿ya? 47 serotipos, distribuidos en cuatro grupos, ¿sí? Distribuidos en lo que es el grupo A, grupo B, grupo C, grupo D, ¿ya? Entonces, y cada uno de estos grupos pues tiene su representante, ¿ya? Por ejemplo, en el grupo A tenemos a lo que es Shigella, Dysenteriae, ¿sí? En el grupo B tenemos a lo que es Shigella boydii, a ver, no, disculpen, Shigella flexneri, acá tenemos a Shigella flexneri. En el grupo C tenemos a Shigella boydii, aquí sí tenemos a Shigella boydii, ¿sí? Y en el grupo D tenemos a Shigella sonnei, ¿sí? Ahora, estos grupos, ¿no? O esta distribución
corresponde pues a que en el grupo A se encuentran los microorganismos más patógenos y en el grupo B se encuentran los microorganismos menos patógenos. ¿Ya? El periodo de incubación es de 6 horas a 9 días. ¿Sí? De 6 horas a 9 días, pero con una media de aproximadamente 72 horas. Entonces, el microorganismo, como llega a afectar el nivel intestinal, se elimina a través de las heces, contaminando agua, contaminando alimentos, por lo tanto, la vía de ingreso es por vía oral. El microorganismo ingresa a través de alimentos contaminados, ¿no? Alimentos o agua contaminada, con heces de personas enfermas o portadoras. ¿Qué más? A ver, ya. Otra diferencia con Salmonella es que esta Shigella es resistente al pH ácido. Por lo tanto, requiere poca cantidad de microorganismos, como aquí menciona su compañero, ¿no? Se requiere aproximadamente unos 100 microorganismos para que pueda darse el proceso infeccioso y luego provocar la enfermedad, ¿ya? Entonces, eh, debido a este hecho, en que pues, se requiere poca cantidad de microorganismos, es que se puede transmitir por vía sexual, principalmente a través de las relaciones de tipo oral, ¿no? De tipo anal oral, por ejemplo, donde el microorganismo pues, ya ingresa de manera directa al, al estómago y luego a nivel intestinal, ¿ya? Entonces, sea cual sea cómo haya ingresado el microorganismo, llega al estómago, resiste el pH ácido, pasa a nivel intestinal, ¿sí? Y a nivel intestinal eh, tiene una pequeña multiplicación, ¿sí? Comienza a multiplicarse el microorganismo, comienza a multiplicarse a concentraciones de 10 a la 7 a 10 a la 9 microorganismos, ¿no? O bacterias por gramo de contenido intestinal, ¿sí? Y luego poco a poco se va desplazando a lo largo del intestino, ¿no? Esto afecta principalmente a nivel, a nivel de colon, ¿sí? A nivel de colon, a nivel de recto. Es por eso que este microorganismo causa lo que es la disentería. La disentería bacilar se denomina específicamente, ¿no? ¿Por qué? Porque está causada por este bacilo. Para poder diferenciarlo de otra disentería, ¿no? La disentería mediana causada por una ameba, ¿ya? Entonces, cuando a mí me dicen disentería bacilar, Shigella, ¿ya? Fijo, Shigella. Ahora, ¿por qué se caracteriza la disentería? A ver, ¿quién me dice? ¿Mm? ¿Por qué se caracteriza la disentería? ¿Ya? Entonces, estamos hablando de diarreas con sangre y moco, ¿sí? A eso se refiere la disentería, ¿no? Diarreas con sangre y moco. Y como le dije, como está afectando a nivel de colon, y esas son zonas pues, que son altamente pues, irrigadas, entonces que se produce pues esta eliminación de sangre. Entonces vamos a ver el proceso patogénico, ¿ya? ¿Cómo es que se da este proceso patogénico? ¿Ya? Igual que en el caso de Salmonella, ¿no? Por aquí está. Al igual que en el caso de Salmonella, acá tenemos las células intestinales, ¿no? Como le dije, tiende a afectar lo que son las células colónicas. También puede afectar lo que son las células M, ¿ya? También afecta lo que son las células M. Y tenemos el microorganismo por aquí. El microorganismo está por aquí. También va a ingresar por un proceso de endocitosis mediada por receptor. También ingresa el microorganismo. Algunas de estas endosomas, ¿sí? Algunos de estos endosomas realizan transitosis para que sean liberados aquí. También, al igual que Salmonella. Para que luego puedan ingresar, ¿no? Para que luego puedan ingresar nuevamente en lo que son estas células. Entonces vamos mencionando pues sus factores de virulencia. ¿Ya? Sus factores de virulencia tenemos aquí lo que son las proteínas VIR-A, ¿sí? Tenemos las proteínas IPA, tenemos las proteínas IPG, tenemos las proteínas OSP, ¿sí? Donde cada una de ellas, o donde hay varias dentro de cada una de ellas, ¿ya? Primero tenemos lo que son las proteínas IPA, ¿ya? Estas proteínas IPA le van a servir como adherencia,
¿sí? Para que se pueda adherir, ¿no? Aquí estamos hablando, por ejemplo, de lo que es la IPA-D, ¿sí? La IPA-D le va a servir para adherencia, ¿no? Para que se adhiera a las células intestinales. Una vez que se adhiere, pues va a permitir que el microorganismo ingrese por endocitosis, ¿no? Entonces ya está por endocitosis aquí. Luego va a hacer uso de lo que es la IPA-B y la IPA-C, ¿sí? Ambas actúan juntas, ¿ya? La IPA-B y la IPA-C actúan juntas. Pero esta IPA-B y la IPA-C, cuando están dentro del microorganismo, tienen que encontrarse separadas. Porque ¿qué pasa si se encuentran juntas? Puede provocar daño a la célula, a la bacteria, ¿sí? Le provoca daño a la bacteria. Entonces, para eso participa esta IPG, la IPGD. La IPGD va a mantener a lo que es la IPA-B desenrollada y por lo tanto no se une con la IPA-C. Entonces, cuando el microorganismo, cuando la bacteria secreta la IPA-B, luego secreta la IPA-C, ya no toma contacto con la IPGD. Entonces aquí se une, ¿sí? Se une la IPA-B con la IPA-C y van a formar poros a nivel de la membrana del endosoma. Forman poros. ¿Para qué? Para que el microorganismo pues escape, ¿sí? El microorganismo escapa del endosoma, ¿ya? Y aquí realiza un movimiento igual con el que realiza Listeria, ¿sí? Aquí esta bacteria comienza a desplazarse formando polímeros de lo que son los filamentos de actina, ¿sí? Por acción de qué toxina, de la VIR-A, ¿sí? Esta VIR-A va a provocar eh, una reorganización de estos filamentos de actina. Entonces se va a formar aquí, ¿no? Oye, dijo, puede darle de nuevo, le daban rechazar sin querer, ¿ah? Marque de nuevo, sigo estando, le daban. Aquí estaban, ya, entonces se va formando lo que es esta cola de polía. ¿Para qué? Para que el microorganismo comience a desplazarse, ¿no? Se comienza a desplazar de célula a célula, igual como ocurría con Listeria, ¿no? Entonces por aquí tenemos el microorganismo, que está en esta zona de aquí, tenemos su cola de polía, la cola de polía va empujando al microorganismo, ¿no? Sí saben esa parte, ¿no? Empuja el microorganismo hacia la otra célula, entonces cuando pasa a la otra célula, ya pasa en, envuelta en una doble membrana, ¿no? ¿Sí? Entonces, una membrana que provino de esta célula y la otra membrana que provino de esta otra célula. Igual utiliza lo que es su IPA-B, su IPA-C para que forme poros en la membrana del endosoma y escape el microorganismo, ¿no? Entonces el microorganismo nuevamente se está multiplicando aquí. Pero ¿cómo provoca daño en la célula? Por estas OSP, ¿sí? Que son proteínas efectoras. Van a provocar lo que es una inactivación de la síntesis de proteínas. Se dejan de sintetizar proteínas, ¿sí? Y por lo tanto, ya sabemos que cuando hay déficit de síntesis de proteínas, la célula muere, ¿no? Se lisa, liberando contenido citoplasmático, liberando en este caso también mediadores proinflamatorios para que vengan neutrófilos y se genere mayor proceso inflamatorio, ¿no? Entonces, Shigella ¿eh? Provoca la quimiotracción de más neutrófilos que en el caso de otros microorganismos intestinales, ¿no? Provoca la atracción de más neutrófilos que en el caso de Salmonella, que en el caso de coli, que en el caso de Campylobacter, por ejemplo, ¿sí? Entonces aquí va a haber mayor producción de, o mayor atracción de neutrófilos. ¿Ya? Dice, ya, la VIR-A, ustedes saben pues que a nivel de a nivel de las células, ¿no? De las células, de todas las células, tenemos el citoesqueleto, ¿no? Uno de ellos tenemos lo que son los filamentos de actina, ¿no? Los filamentos de actina pues se encuentran pues a lo largo de toda la célula, ¿sí? O sea, en todas direcciones, ¿no? Para darle forma, para que las vesículas o los orgánulos se puedan distribuir, ¿correcto? Acá tenemos los filamentos de actina. Entonces, aquí el microorganismo le dije no presenta flagelos, no sé cómo se va a desplazar. Entonces, a través de la VIR-A, primero, ¿qué hace? Una despolimerización, ¿no? Aquí se está despolimerizando. Y esas unidades de actina, ¿no? Esas subunidades de actina, van colocándose una tras otra, ¿no? Una tras otra
después del cuerpo del microorganismo. Y esto va a provocar una propulsión, que el microorganismo se vaya desplazando, ¿ya? Y conforme se va desplazando, pues se dirige pues para este lado, se dirige para este lado, ¿no? Para todos los lados, para todas las direcciones. Pero en este caso, cuando se va al contacto intercelular, los filamentos de actina van a empujar al microorganismo para que pase de una célula a otra célula. ¿Sí? ¿Quedó claro? Ya, muy bien. Rapidito. Ya. Primero, vayan haciendo sus preguntas. ¿Tienen alguna pregunta? Hasta ahorita lo que hemos visto. Ahora sí. Entonces, a ver. Yo les dije que Shigella dysenteriae era el más, que provocaba mayor daño. ¿Sí? Porque este Shigella dysenteriae sintetiza la toxina Shiga. ¿Sí? Aquí esta bacteria, la Shigella dysenteriae, sintetiza la toxina Shiga. Ahora, esta toxina Shiga eh, es una toxina de tipo AB, ¿ya? Es una toxina de tipo AB que se va a unir específicamente a lo que es un glucolípido que se encuentra a nivel de la membrana de estas células, ¿no? De las células intestinales. Este glucolípido se llama el GB3, ¿ya? GB3, vamos a ver. Es un glucolípido, ¿ya? ¿Sí? Ese es el receptor, ¿ya? Aquí tenemos el receptor, ¿ya? Y ahí se va a unir lo que es esta toxina chiva, ¿no? Es una toxina, como dije, de tipo AB. Se une, se desprende la unidad A e ingresa. ¿A dónde se va? Se va al ribosoma, ¿sí? Acá tenemos el ribosoma. Se va a unir específicamente, ¿sí? Se va a unir específicamente a lo que es la subunidad 60S. Aquí se une lo que es esta toxina. Y va a evitar, ¿sí? Va a evitar que el aminoácido ARN transferencia, ¿sí? Ese ARN transferencia que está cargado con su aminoácido, se acople, ¿sí? Evita que se acople al ribosoma y se detiene la síntesis proteica. Y ya saben pues, que igual, cuando hay déficit de síntesis de proteínas, la célula muere. Incluso pues esta toxina puede pasar a circulación, pasa a circulación, para que se produzca lo que es el síndrome urémico hemolítico, ¿ya? Síndrome urémico hemolítico. ¿Y por qué se caracteriza lo que es el síndrome urémico hemolítico, saben? Ah, ¿saben? El síndrome urémico hemolítico se caracteriza porque hay coagulación intravascular diseminada, ¿ya? Porque hay fallo renal, ¿sí? Y porque hay trombocitopenia, ¿ya? Entonces, esta toxina pasa a circulación, ¿no? Puede dirigirse, por ejemplo, al corazón, se puede dirigir a lo que es sistema nervioso central, puede dirigirse a lo que son los riñones, ¿sí? Y provocar daño, ¿ya? Entonces, de manera general, produce lo que es el síndrome urémico hemolítico. Ya está. Bueno, a ver, diagnóstico. ¿Cómo se realiza el diagnóstico? Bueno, tendríamos que hacer un coprocultivo, ¿sí? Podríamos incluso hacer prueba serológica para ver la síntesis de la toxina, ¿no? Podemos ver o bien la síntesis de la toxina, para el caso de Shigella disentería, porque te provoca mayor daño, ¿sí? O podemos hacer pruebas serológicas para ver detección de anticuerpos. Pero sabemos pues, que los anticuerpos tardan en aparecer, ¿no? ¿No? Los anticuerpos tardan aproximadamente pues, en una primera infección de 7 a 10 días. ¿No? Más rápido que el coprocultivo. El coprocultivo se obtiene pues, en 2 días a lo mucho. Y se le da de tratamiento, ¿no? Pero lo que hacen ustedes, que muchas veces no piden análisis, de frente le dan el tratamiento, ¿no? Es lo que hacen generalmente ustedes. Pero bueno, ¿cuál es el tratamiento? Ya, vamos a ver. El tratamiento, ¿no? Como está afectando a nivel intestinal,
reposición de líquidos, ¿no? Reposición de líquidos. En caso de inmunodeprimidos, ya se le da tratamiento. ¿Por qué? Porque el microorganismo puede pasar a sangre. En caso de inmunodeprimidos, el microorganismo puede pasar a sangre, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Se le da su quinolonas también, ¿no? Se le da su quinolonas. Eh, en el caso de los niños, se recomienda utilizar lo que es acitromicina, ¿ya? ¿Alguna pregunta para pasar al otro microorganismo? Ah, ¿no? Ya, vamos a ver entonces. Otro microorganismo. Vamos a hablar sobre Yersinia. Ahí justo les he puesto en el campus virtual un artículo que es del 2010 que relata un poquito sobre cómo un estudiante de medicina de la UNT se infectó con esta bacteria al tratar a una paciente y se murió. Y por eso ustedes tienen que tener las medidas de prevención necesarias para evitar infectarse con estos microorganismos, ¿sí? Igual por eso ustedes están llevando este curso, saber cómo se transmite, saber qué es lo que deben hacer ustedes para evitar infectarse, ¿ya? Si gustan le dan una leidita, pues, ¿no? Bueno, Yersinia pestis también pertenece a lo que es a la familia Enterobacteriaceae, también pertenece a esa familia, pero no es común, o sea, no es habitual que provoque daño a nivel intestinal, ¿sí? Este microorganismo causa lo que es la peste negra. Sí, me imagino que habrán escuchado ustedes hablar de este microorganismo, Yersinia pestis, causante de la peste negra, ¿no? Por lo tanto, es un cocobacilo, ¿sí? Es un cocobacilo gran negativo, formador de cápsula, ¿ya? ¿Y qué es lo que saben? Ahora, mencionamos, ¿sí? Mencionamos algo sobre esta bacteria en la segunda clase. ¿Qué saben de esta bacteria? Ya, Yersinia tres especies, ya, en este caso, ya, pero estamos hablando de Yersinia pestis. A ver, ¿qué más? A ver, ¿qué más específicamente sobre Yersinia pestis? Forma cápsula en temperatura. ¿Qué temperatura? 35, ya, ¿no? Por ahí ya. Muy bien. ¿Ya? Entonces, mayor a 37. O sea que a 39 lo forma. A ver, entonces, esta bacteria, Yersinia pestis, su reservorio son los roedores. ¿Sí? Su reservorio son los roedores. Y se transmite por la pulga. A ver, ¿qué pulga? ¿Saben? Como le mencioné, pues ustedes tienen que tener en cuenta los nombres científicos, ¿ya? Si hablamos, por ejemplo, del roedor, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos lo que es el Ratus ratus, ¿sí? Es el nombre científico del roedor. Eh, este va a mantener, ¿no? En su interior lo que es este microorganismo. Entonces, cuando viene la pulga, pica a este roedor, ¿no? A través de la picadura se está llevando estas bacterias, ¿ya? Entonces, si hablamos de la pulga, ¿sí? Como dije, pues no es cualquier pulga. Tenemos varias especies de pulga también. Pero las que pueden transmitir lo que es esta Yersinia pestis, tenemos a lo que es Xenopsila, ¿no? Xenopsila sciopis, y tenemos a lo que es el Pulex irritans, ¿sí? ¿Ya? Principalmente el Xenopsila sciopis, ¿ya? Ese es el principal. Esas son las pulgas. Entonces, a ver, por aquí creo que tenía una. Ah, estoy descargando una imagen por aquí, creo. Aquí está. Entonces, este microorganismo es muy versátil. ¿Por qué? Porque dependiendo de la temperatura, es que va a expresar sus factores de virulencia. Ya, ahora déjeme que cargue un ratito acá la imagen. Entonces, les mencioné,
El reservorio son los roedores, ¿sí? El reservorio son los roedores. Entonces, cuando viene la pulga, ¿sí? Va a picar a lo que es este roedor que está infectado, se está llevando consigo a los microorganismos, ¿sí? Se lleva consigo a los microorganismos, ¿ya? Entonces el microorganismo va a llegar hasta lo que es el intestino medio de la pulga, ¿sí? Llega hasta lo que es el intestino medio. Creo que acá tenía la opción de... Bueno, entonces, una vez que está a nivel del intestino medio, ¿no? Por aquí, más o menos, ¿ya? El microorganismo comienza a expresar unos factores de virulencia. ¿Qué factores de virulencia? Por ejemplo, comienza a sintetizar fosfolipasas, ¿sí? Comienza a sintetizar fibrinolicina. ¿Para qué? Eso le va a servir como toxinas que le van a facilitar su alimentación. Las fosfolipasas sabemos que van a actuar sobre los fosfolípidos, no sobre las membranas celulares. ¿Membranas celulares de qué tipo? Por ejemplo, membranas celulares de los eritrocitos. Porque ¿qué ha consumido? Ha consumido sangre, ¿no? Entonces ahí tenemos los eritrocitos. Entonces, la bacteria, a través de sus fosfolipasas, rompen la membrana de los eritrocitos y comienzan a utilizar los nutrientes, ¿no? Entonces, para ello también presentan lo que son eh, se denomina lo que es la yersinobactina, ¿sí? Esta yersinobactina tiene la facilidad de atrapar el hierro. Atrapa el hierro, lo introduce a su célula y lo utiliza para su metabolismo, ¿ya? La fibrinolicina le va a permitir pues que no se formen estos coágulos, los coágulos de sangre en el interior de la pulga, ¿no? Para que el microorganismo ahí esté multiplicándose. Entonces, conforme se va multiplicando, va a llegar un momento en que se va a localizar en esta región de aquí, por aquí más o menos, ¿ya? A esta región se denomina lo que es el proventrículo. Claro que estamos hablando de dentro, ¿sí? Dentro de la pulga, ¿ya? Ahí tenemos lo que es el proventrículo, ¿sí? El proventrículo es una región que se encuentra entre el esófago, ¿sí? Entre el esófago y el intestino medio, ¿ya? Ahí se van a estar multiplicando los microorganismos y comienzan a sintetizar otros factores de virulencia, que tenemos ahí, por ejemplo, la coagulasa, ¿sí? Y van a formar, con su nombre lo indica, van a formar coágulos y van a provocar obstrucción de lo que es el proventrículo, ¿sí? ¿Lo van siguiendo? Ya. Entonces, cuando esta pulga, ¿sí? Ya pues tiene hambre, ¿sí? Tiene hambre, va a picar a otro roedor, ¿sí? Al no poder absorber la sangre, ¿por qué? Porque hay una obstrucción, ¿sí? Hay una obstrucción. Introduce su estilete, trata de picar, trata de succionar la sangre, pero no puede. En vez de succionar, lo poco que ha logrado succionar lo regurgita. Y en ese proceso de regurgitación es que está inoculando los microorganismos. ¿Sí? ¿Quedó claro? Muy bien. Bueno, ya dije muy bien, no sé si lo habrán entendido, pero bueno. Lo mismo sucede con el humano, ¿no? Entonces, si por casualidad, ¿sí? Si por casualidad esta pulga que está infectada, ¿no? Que tiene los microorganismos, va a picar a una persona, y al no poder picarlo, ¿no? Porque está obstruido lo que es el proventrículo, introduce los microorganismos, ¿sí? Y ya pues la persona presenta los microorganismos. Entonces, una vez, ¿sí? Una vez que ingresaron los microorganismos, ¿no? Van a ingresar principalmente por vía linfática, ¿ya? ¿A dónde se dirigen? Se dirigen a lo que son los ganglios linfáticos, ¿no? Los ganglios linfáticos que se encuentran más cerca y comienzan a multiplicarse. Pero van a ser detectados por los neutrófilos, van a ser detectados por los macrófagos. Entonces los neutrófilos sí van a eliminar a estos microorganismos, sí los eliminan, ¿ya? Destruyen, pero los macrófagos no pueden hacer eso, ¿no? Entonces el microorganismo va a lograr resistir este proceso de destrucción que se está dando dentro del macrófago y comienza a expresar otros factores de virulencia, ¿no? Y aquí se van a manifestar por el cambio de temperatura ya, ¿no? Aquí por el cambio de temperatura se comienza a manifestar la cápsula, ¿sí? Entonces, en el interior del macrófago, el microorganismo está formando su cápsula, se está multiplicando y
se va a liberar de estos macrófagos, ¿sí? Entonces, luego, por más que vengan neutrófilos, por más que vengan otros macrófagos, ya no van a poder destruir el microorganismo porque ya está con su cápsula ya, ¿sí? Aquí en la pulga no presentaba esa cápsula, ¿ya? Aquí en el ser humano ya presenta esa cápsula, ¿ya? Entonces, como estamos hablando a nivel de lo que es ganglio linfático, va a haber necrosis, ¿sí? Va a haber un proceso inflamatorio, porque, o sea, el microorganismo ya se liberó, pero eso no va a quitar que no lleguen neutrófilos, si llegan, pero no van a poder fagocitarlo. Entonces, en respuesta a eso, estos neutrófilos, estos macrófagos liberan el contenido de los gránulos que presentan en su citoplasma y van a provocar daño a a las células vecinas, provocando lo que es la inflamación de los ganglios, ¿ya? Entonces, ahí estamos hablando de lo que es la peste bubónica, ¿no? ¿Por qué? Porque se van a formar bubones, ¿sí? Estos bubones se van a generar por la inflamación de los ganglios. ¿Dónde aparecen generalmente estos ganglios, ¿no? O la inflamación de estos ganglios, ¿dónde aparecen? Principalmente a nivel del cuello, a nivel de las axilas, a nivel de la ingle, ¿ya? Vamos a ver unas imágenes, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Inflamación del ganglio, ¿sí? El cuello, nivel de la axila, ¿ya? No, no pongo de la ingle porque ya buscan por ahí una imagen. Ya está. Entonces, en el sitio de inoculación, ¿sí? En el sitio de inoculación puede presentarse lo que son ulceraciones, ¿sí? Pueden presentarse, no es que se presenten en todos los casos, ¿sí? Pero puede presentarse ulceraciones en el sitio de inoculación y luego pues, el microorganismo va hacia los ganglios. Entonces, cuando se da esta inflamación de los ganglios, el microorganismo puede pasar a circulación, ¿sí? Pasa a sangre, ¿sí? Pudiéndose generar lo que es la peste septicémica, ¿sí? Ahora, este microorganismo, ¿no? Ya les he mencionado sus factores de virulencia, ¿no? Sintetiza su fosfolipasa, sintetiza lo que es su fibrinolicina en la pulga, ¿sí? También, ¿qué más? Su coagulasa, eso es en la pulga. En el ser humano, ¿no? La cápsula que está conformada por lo que es la fracción polipeptídica F1, ¿ya? ¿No? La fracción polipeptídica F1, que es la que va a conformar la cápsula, eh, iba a presentar unas proteínas denominadas YOP, ¿no? Que significa pues proteínas de membrana externa de Yersinia, ¿no? Así se denomina, ¿sí? Proteínas YOP. Proteínas de membrana externa, está en inglés, ¿sí? Son siglas en inglés. Proteínas de membrana externa de Yersinia. En plural, YOPs, ¿no? Y tenemos varios tipos, ¿no? YOPs A, YOP, ¿no? YOP A, YOP B, YOP C, ¿sí? Pero estas YOP están divididas en dos grupos. Una que va a provocar la supervivencia, ¿sí? La supervivencia en el interior del macrófago, ¿no? ¿Se acuerdan que cuando ingresó el microorganismo, el macrófago, entonces algunas de estas YOP van a provocar la supervivencia y otro grupo de YOP va a provocar la destrucción del macrófago, ¿eh? Entonces, cuando el microorganismo ya pasó a sangre, estamos hablando de lo que es la peste septicémica, donde de esta peste septicémica puede haber peste septicémica primaria o secundaria, ¿sí? ¿Cuándo es primaria? Cuando primaria es cuando el microorganismo ingresa a través de la picadura, ¿ya? Ingresa a través de la picadura, puede incluso llegar hacia lo que son los ganglios linfáticos, pero no desarrolla síntomas, no desarrolla lo que es la peste bubónica, sino que de manera directa pasa a circulación, pasa a sangre y se manifiestan los síntomas, ¿no? Los síntomas de lo que es una endotoxemia, reconocida por qué? Por el lipopolisacárido, ¿no? Aquí los macrófagos van a reconocer los lipopolisacáridos a través de lo que es el receptor tipo TOL4, ya saben, comienza a sintetizarse las citoquinas y se produce lo que es la endotoxemia, ¿ya? Entonces, eso sería la peste septicémica primaria. ¿Cuándo? Cuando no hay manifestación de la peste bubónica. No observamos nosotros la inflamación de los ganglios, ¿sí?
¿Y cuándo es septicémica? Cuando sí hay presencia de esta peste bubónica, ¿ya? Entonces, en este caso, en el caso de la peste septicémica, puede dirigirse a distintos órganos. Puede dirigirse a las meninges, ¿no? Va por si meningitis, puede irse a nivel intestinal, ¿no? Le dije al inicio, ¿no? Al inicio le dije que generalmente no provoca daño a nivel intestinal, ¿no? Pero cuando llega, ¿no? Puede provocar, ¿no? Diarreas, ¿no? Dolor abdominal, todo eso, ¿ya? O generalmente que se dirija a lo que son las extremidades, ¿sí? Las extremidades van a provocar necrosis ahí de las células, ¿sí? Y esta necrosis se va a manifestar por la aparición de lesiones necróticas, pues color negra, ¿no? De ahí viene pues el término peste negra. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bueno, aquí observamos, pues, ¿no? Generalmente aparece en la yema de los dedos, ¿sí? Estas lesiones negras, ¿sí? Esta necrosis, la yema de los dedos, la yema de los pies, en la nariz, en el pabellón de las orejas. Ahí generalmente aparecen estas lesiones, ¿ya? Entonces, como les dije, el microorganismo, una vez que está en sangre, puede dirigirse también a los pulmones. Si llega a los pulmones, se produce lo que es la peste neumónica. Y de la peste neumónica también hay primaria y secundaria. ¿Cuándo es primaria? ¿Ya? Y aquí pues se refiere el artículo que les puse en el campus sobre el estudiante de medicina, ¿ya? Que atendió a una persona, a una paciente que presentaba pues peste neumónica. Cuando la persona, ¿no? Tiene el microorganismo a través de los pulmones, puede liberarlos al ambiente a través del estornudo, a través de la tos, ¿no? Cuando está hablando, elimina el microorganismo, pasa al aire y la persona pues que está cercana ahí inhala esos microorganismos, llega a los pulmones y desarrolla la peste neumónica primaria, ¿sí? O sea, es por el ingreso directo hacia los pulmones del microorganismo, ¿sí? Peste neumónica primaria. Cuando es secundaria, cuando el microorganismo ingresó a través de la picadura, pasó a los ganglios linfáticos, pasó a circulación y llegó a los pulmones. Eso sería peste neumónica secundaria, ¿ya? ¿Cuáles son los síntomas? Pues va a haber disnea, va a haber fatiga, dolor torácico, va a haber hemoptisis, ¿sí? Principalmente esos son los síntomas. Entonces, eh, las personas que desarrollan lo que es la peste septicémica y la peste neumónica, pues deben darle el tratamiento de manera inmediata, porque a los pocos días ya están muriendo, pues, ¿no? A los 1, 2 o a lo mucho 3 días, ¿no? De haber microorganismos haber llegado o bien a los pulmones o bien a sangre, la persona muere. Entonces el tratamiento tiene que ser inmediato, ¿no? Entonces, para el caso de la peste bubónica, ¿cómo lo diagnostico? Bueno, eh, observar, ¿no? La generación de estos ganglios inflamados. Podemos aquí sacar una muestra, ¿sí? Donde vamos a observar pues un material negro, ¿sí? Material negro, vamos a observar ahí, o hemorrágico en las etapas iniciales. Lo observamos a microscopio y observamos estos microorganismos que con coloración yensa se observan pues presentan una tinción bipolar. O podemos sembrarlo, ¿no? Lo sembramos en medio de cultivo para que crezca. Y le damos el tratamiento, ¿ya? El tratamiento, ¿no? El tratamiento de elección es la streptomicina, ¿sí? Ese es el tratamiento de elección, la streptomicina. Si no hubiera streptomicina, pues se le da su gentamicina. Y si la persona fuera alérgica a los aminoglucósidos, se le da su tetraciclina. ¿Sí? ¿Quedó claro? Bueno, vamos a continuar. Vamos a hablar sobre pseudomonas, ¿ya? Vamos a hablar sobre pseudomonas aeruginosas. ¿Qué saben de esta bacteria? ¿Qué saben de pseudomonas aeruginosas? Ya, muy bien. ¿No? Este microorganismo es altamente resistente. Ya, ¿qué más?
Ya entonces, esta bacteria pues generalmente causa infecciones intrahospitalarias, ¿no? Claro. ¿Qué más? Este es, bueno, eh, es un bacilo gram negativo, ¿sí? Bacilo gram negativo, presenta también flagelos lofótricos, ¿sí? Este presenta flagelos lofótricos. Me olvidé decirles que en Yersinia presenta un solo flagelo, ¿sí? Flagelo polar. Esta pseudomona presenta flagelos lofótricos. ¿Qué más? A ver. Ah, es ubicuo, ¿sí? Este microorganismo lo podemos encontrar en el suelo, lo podemos encontrar en el agua, en todos lados encontramos este microorganismo, ¿ya? Este microorganismo es muy versátil y provoca infecciones oportunistas, o sea, va a provocar enfermedades en las personas inmunodeprimidas, ¿no? Claro, presenta su cápsula ya, presenta una cápsula, ya está. Entonces, vamos bien, ¿eh? Entonces, el microorganismo de por sí no puede ingresar al ser humano. Tiene que haber alguna forma en la cual pues se pueda facilitar su ingreso, a través de alguna lesión, por el uso de catéteres, por eso si es que estamos hablando de catéteres por vía urinaria puede provocar una ITU, ¿ya? Eh, puede provocar distintas enfermedades, ¿no? Entonces, supongamos que ingresó, ¿sí? Supongamos que ingresó a través de una lesión, ¿sí? Entonces, vamos mencionando sus factores de virulencia. A ver, presenta aquí proteínas, ¿sí? Por ejemplo, la exo, ¿sí? Exo de exoproteínas, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, lo que es la exo-A, ¿sí? La exo-A. Esta exo-A es lo que le dije al inicio, ¿sí? Lo que le dije al inicio. Esta exo-A va a actuar inhibiendo o bloqueando lo que es el factor de elongación 2. Igual como hace la toxina con el bacterio difteria, la toxina diftérica, también bloquea lo que es el factor de elongación 2. Y sabemos qué es lo que va a provocar, pues, ¿no? Va a provocar muerte de la célula, va a provocar necrosis. Presenta también lo que son hialuronidasa, ¿sí? Para darle capa invasiva una vez que ya se manifiesta la lesión o microlesiones a nivel de la piel, ingresa el microorganismo, ¿no? A través de sus pilis, ¿no? Presenta pilis, fibras, se adhiere, sintetiza su hialuronidasa, fosfolipasas, ¿sí? Tenemos la elastasa, ¿sí? La elastasa es importante. Bueno, como su nombre indica, va a actuar sobre la elastina, ¿no? Va a degradar la elastina, pero también va a degradar lo que es la IgA, ¿sí? Degrada la IgA y va a degradar lo que es la IgG también, ¿sí? Entonces la elastasa, aparte de degradar la elastina, degrada a estas inmunoglobulinas, ¿no? La IgA y la IgG. ¿Qué más tenemos? Tenemos otras exo, ¿sí? Tenemos otras exoproteínas, ¿no? Por ejemplo, tenemos lo que es la exo-S, ¿sí? Tenemos la exo-T, tenemos la exo-U, pero lo que más nos interesa es esta de aquí, ¿sí? La exo-S. ¿Qué es lo que va a hacer esta exo-S? Esta exo-S eh, va a inactivar a las proteínas Rodin GTP. Nuevamente vemos las proteínas Rodin GTP. Pero estas proteínas Rodin GTP están asociadas con lo que son las vías de las mapsinasas, ¿sí? Que van a provocar también que las células entren en apoptosis, ¿sí? Entonces, a través de esto, las células que se han visto afectadas van a entrar en apoptosis. ¿Ya? Entonces, ya les mencioné la cápsula, también tienen a formar una biopelícula, ¿sí? También tienen a formar una biopelícula. Entonces, ¿qué enfermedades causa este microorganismo? Primero, ¿no? Le dije, el microorganismo se encuentra en todos los ambientes. Si hablamos, por ejemplo, de un cuerpo de agua contaminado, ¿no? Una piscina, por ejemplo. Si una persona se mete en la piscina, ¿ya? Se mete en la piscina donde hay abundantes pseudomonas aeruginosa, incluso pues la persona es inmunodeprimida,
el microorganismo puede ingresar por el oído, ¿no? Llega al oído medio y puede provocar una otitis. Si por alguna lesión que pueda presentarse a nivel ocular, puede presentarse una conjuntivitis, puede presentarse una endoftalmitis, ¿ya? No sé si ahora por aquí. Si ingresa a través de la piel, ¿no? Puede provocar infección de tejidos blandos, ¿sí? Puede provocar una celulitis, puede provocar una mionecrosis también, y ahí el microorganismo puede pasar a circulación. Y una vez que pasa a circulación, pues igual como las otras bacterias que hemos mencionado, ¿no? Puede dirigirse a los pulmones para provocar neumonía, ¿no? Puede dirigirse a las articulaciones para producir una artritis, en los huesos para producir osteomielitis, ¿no? Endocarditis, dependiendo a dónde llegue el microorganismo, ¿no? ¿No? Bueno, en este caso se está produciendo una conjuntivitis, ¿no? El diagnóstico, bueno, generalmente pues sería obtención, ¿no? Una, una pequeña muestra de la zona afectada en el caso de infecciones superficiales, ¿no? Infecciones de tejidos blandos, o en el caso pues, de infecciones sistémicas tendremos que hacer un hemocultivo necesariamente. Y una vez identificado se le da el tratamiento. Ahora, ¿cuál será el tratamiento para este microorganismo? ¿Cuántas veces hemos mencionado tal antibiótico para tal microorganismo, para pseudomonas? A ver, ¿cuál es? ¿No? Por ejemplo, una penicilina no podemos darle. Una cefalosporina primera generación como la cefazolina tampoco podemos darle. La ampicilina tampoco tiene efecto. Por lo tanto, ¿qué antibióticos podríamos darle contra este microorganismo, contra Pseudomonas aeruginosa? ¿Recuerdan cuando hablamos de los betalactámicos? El grupo de las penicilinas había uno específico para Pseudomonas, piperacilina y la ticarcilina, ¿sí? Esos son antipseudomonas, antipseudomónicos. Si hablamos de lo que son las cefalosporinas, ¿cuál de las cefalosporinas tenía efecto sobre sobre Pseudomonas? ¿Se acuerdan? ¿Cinco? ¿Cinco qué? ¿Se acuerdan? Ya, las cefalosporinas de cuarta generación, de quinta, no, dije la de quinta, era para aquellas bacterias que son resistentes a la meticilina, por ejemplo, o las E. coli de espectro extendido, ¿no? Los carbapenémicos ya, imipenem, meropenem, tenemos la cefalosporina de cuarta generación, lo que es el cefepime, que mencionó su compañera ahí, y habíamos mencionado una, ¿sí? Una que es de tercera generación, la ceftazidima, ¿ya? Muy bien. Si hablamos, por ejemplo, de los aminoglucósidos, ¿sí? ¿Cuál tendrá efecto? Tengamos en cuenta que los aminoglucósidos de primera generación no tienen efecto, así como la streptomicina, ese no tiene efecto. Pero si hablamos de la gentamicina, por ejemplo, la amicacina, esas sí tienen efecto, ¿ya? Y en general, pues tendría que evaluarse, ¿no? Tendría que evaluarse eh, la resistencia bacteriana sobre este microorganismo. ¿Qué más? Bueno, ¿alguna pregunta, muchachos? ¿Quedó claro? Bueno, han aprendido alguito más, ¿no? Alguito más. Bueno, nos quedamos ahí. Ahí ya vamos a pasar lista, ¿ya? ¿Dónde está? A ver, estamos aquí, ¿no? Neisseria. Neisseria y E. coli va a ser tema de exposición, ¿ya? Ahorita vemos a quién le toca. Vayan estudiando que quedan 2 semanas, ¿sí? Y luego el examen, ¿ah? Del que le toca exponer E. coli, tengamos en cuenta primero que no vamos a tocar aquellos microorganismos que ya le hemos venido mencionando en el caso. Por ejemplo, Vibrio cólera, no vamos a mencionarlo ya, ¿sí? Sí va a venir el examen, porque lo hemos tocado en el caso, pero ya no vamos a exponerlo. Por ejemplo, lo que es de la E. coli, las uropatógenas, tampoco vamos a mencionarlas, ¿sí? Ya, bueno, Andrade Delgado, Presente, doctor. muy bien. Angla Silva, Presente, doctor. Arbulú Lozano, Presente, doctor. Ávila Costa, ya se fue de nuevo Ávila, ¿no?
Ah, por eso les hago yo les paso lista de esta manera, porque algunos se fugan. Ah, no está, mira, que conste, ¿ah? Ya está. Ávila Alvarado, Ávila Alvarado, Presente, doctor. ya. Bedón, Bedón, ahí está, ya. Ya, no importa, ya. Cabanillas, Presente, doctor. ya. Calderón de la Cruz, Presente, doctor. Cayacnacano, Presente, doctor. Campos Angulo, ya. Cano Ramos, Presente, doctor. ya. Castro Malásquez, ya. Serna Terrones, Presente, doctor. Chávez Urcia, Chávez Urcia, ay, Chávez Urcia, Chero Soriano, Presente, doctor. listo. Córdoba Sánchez, ya. Corro Vega, Corro Vega, Chávez Tomás Internet. Bueno. Corro Vega no hay, Cortés Pérez, Presente, doctor. listo. Cribillero Esquivel, Presente. Cruz Carguayano, ya. Espinosa Tantaraico, ya. Fernández García, también se fugó Fernández García, Fernández García, bueno. Galvez Arquero, Presente. ya. Ganosa León, Presente, doctor. ya. Fernández García, ya. Currenero Pinedo, no, Presente, no le doctor. escucho, ya. A Fernández García no le escucho, ya. Pero ya le puse su asistencia, ya. Ibáñez González, Presente, doctor. ya. Lázaro Loyola, Presente, doctor. ya. León Flores, ya. León Guevara, Presente, doctor. Leonardo Cuentas, Leonardo Cuentas, Presente, doctor, presente. ya. Llamo Gavino, Presente, doctor. ya. Loaiza Bulnes, Presente. ya. Loyola Pascual, Presente, doctor. ya. Luciano Cordero, Presente, doctor. ya. Manrique Cortés, Presente, doctor. ya. Mantilla de Gregori, ya. Mendoza Quijano, Presente, doctor. Morales Vázquez, ya. Nina Quispe Salvatierra, Presente, doctor. ya. Pando Uceda, Presente, doctor. ya. Paredes Milla, Paredes Milla, que se fugó, ay, ay, bueno. Pichén Cisneros, Presente, doctor. ya. Quijano Paredes, Quijano Paredes, ahí está, lo vi. Ramírez Villavicencio, ya. Rodríguez Alfaro, ya. Rojas Medina, Presente, doctor. ya. Rosales Elis, Presente, doctor. ya. Sánchez Narro, Presente, doctor. ya. Yaguaná Mozanapón, Presente, doctor. Zamora Rebasa, ya. Bueno, de tanto que insiste su compañero, vamos a pasarle lista, ¿ya? Acá está. Doctor, ¿Sí? disculpe, presente. He tenido problemas con mi audio. Ya. Ah, No. ¿Sí? mi compañera Vega también ha estado
Me está escribiendo, me dice que está presente, lo único que no puede, no figura por alguna razón. Bueno, no importa, ya está. Entonces vamos a ver el tema de exposición, ¿ya? Bueno, está acabado borrando. Y vamos deteniendo también ya el video.